Hola amigos de OS Center, el día de hoy continuaremos con nuestra serie de videos sobre la transformada de Laplace. En esta ocasión aprenderemos el primer teorema de traslación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para este teorema es que lo vamos a utilizar cuando una función exponencial esté multiplicando a nuestra función f de t. Esto hay que recordarlo. Vamos a definir el primer teorema de traslación de la siguiente forma. Tenemos si tenemos la transformada de Laplace de f de t igual a su función f de s, entonces vamos a poder decir que la transformada de Laplace de la función exponencial a la at multiplicada por la función f de t va a ser igual a la función imagen f de s menos a. Y así de esta forma tan simple podemos definir el primer teorema de traslación. En otras palabras, vamos a ver que originalmente nosotros vamos a tener dos funciones, una exponencial a la at de esta forma multiplicada por una función f de t. Cuando tengamos esto, bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar este f de t, a la cual le vamos a sacar su transformada de Laplace, creando este primer f de s. Si esto existe, es decir, que si le podemos aplicar la transformada de Laplace a esta f de t, entonces vamos a poder interpretar la operación total de esta forma, que bueno, es una transformada de una multiplicación de dos funciones. Para el primer teorema de traslación, la función por la que vamos a multiplicar es la exponencial de esta forma. Y bueno, ahora nuestro f de s que vamos a estar buscando va a ser este que tenemos aquí. Es el f de s menos a. Esto va a ser ahora lo que vamos a encontrar. El f de s solamente lo vamos a buscar para la transformada exclusiva del f de t. Una vez que tengamos este, nos va a ayudar a obtener este f de s menos a. Esta va a ser la función imagen que nos va a interesar en esta ocasión. Entonces veamos con un ejemplo cómo podemos aplicar todo esto. Bueno, y aquí lo tenemos, calcular la transformada de Laplace de esto que tenemos aquí, que es una multiplicación de dos funciones dependientes de t. La primera es una función exponencial elevada a la menos 3t y la segunda es un coseno de 2t. Entonces vamos a ver si podemos aplicar el teorema. Tenemos que recordar que tenemos que tener algo de esta forma. Una función exponencial multiplicada por una función f de t. En este caso, comparándolas, pues bueno, podemos interpretar a esta constante a como menos 3 y esta función f de t sin problemas podemos interpretarla como esta función coseno de 2t. Entonces, una vez comparado esto, tenemos una función exponencial multiplicando a una función f de t, que es lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, son compatibles y podemos aplicar el primer teorema de traslación. Bueno, entonces para iniciar vamos a aplicar el operador transformada de Laplace a esta multiplicación. Vamos a tener entonces que la transformada de Laplace de la función exponencial a la menos 3t por el coseno de 2t, aquí lo tenemos, va a tener que ser igual a una función imagen f de s menos a. Esto es lo que nos interesa buscar en esta ocasión. Entonces, para esto el problema nos dice que vamos a tener que aplicar primero la transformada a la función f de t. Es decir, que vamos a tener que hacer lo siguiente. La transformada de la función f de t. En este caso, este sí que va a ser igual a una función imagen f de s sencilla, como lo vimos en el video de la propiedad de linealidad. Entonces, queda identificar a la función f de t como primer paso. Y bueno, como ya lo hemos visto, entonces en este caso nuestra función f de t va a ser igual a esta que tenemos aquí. Entonces va a ser igual al coseno de 2t. Bien, entonces como lo tenemos aquí arriba escrito, vamos a tener que sacarle la transformada de Laplace a esta función f de t. Para ello lo haremos utilizando tablas. Entonces vamos a aplicar el operador transformada de Laplace al coseno de 2t.
Aquí lo tenemos. Qué bueno, esto que tenemos aquí, pues es esto. Entonces vamos a buscar la función imagen f de s para la transformada de Laplace del coseno de 2t. Y lo haremos utilizando tablas. Entonces vamos a tener lo siguiente, buscamos en nuestras tablas la función coseno de at, que es bueno la que podemos asociar a esta de acá. Entonces vamos a decir que esto de acá va a ser igual a esto, teniendo en cuenta que en este caso nuestra constante a va a ser igual a 2, como lo tenemos aquí. Entonces esto va a ser igual a s sobre s al cuadrado más a al cuadrado, en donde a es igual a 2, entonces ponemos 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a s sobre s al cuadrado más 4. Y este es nuestro primer f de s que hemos encontrado para nuestra función f de t. Entonces, pues tenemos que guardar esto de aquí. La primera imagen f de s de la función f de t. Entonces pasaremos ahora al siguiente paso del primer teorema de traslación, que es la identificación de la constante a para la función exponencial. Bueno, este paso es muy sencillo. Vamos a identificar esta a, que es esta que tenemos aquí en la potencia de la función exponencial. En este caso, ¿de dónde la sacaremos? Bueno, pues de la función exponencial original que nos dan, que en este caso, bueno, es esta que tenemos aquí, que es la misma que pusimos en el operador transformada de Laplace. Entonces, buscando a, vamos a tener, bueno, esta parte de aquí, como lo habíamos visto desde el principio. Entonces decimos que a va a ser igual a menos 3, que es este que tenemos aquí. Y bueno, este a también es el que utilizaremos para aplicar el teorema y lo vamos a guardar. Y bueno, aquí tenemos estas dos asignaciones del f de s y de la constante a que utilizaremos para aplicar el primer teorema de traslación. Estas dos, bueno, ya hemos visto el procedimiento de cómo las sacamos. Esta es la transformada de Laplace de la función f de t. Y este a es la constante a la que está elevada la función exponencial, que de igual forma está multiplicando a la variable t. Entonces, estos hay que tenerlos presentes. Voy a colocarlos en este lado de acá. Ahora nos enfocaremos en esta función imagen. Entonces, vamos a decir que la transformada de esta multiplicación de funciones va a ser igual a la función s menos a. Pero sabemos que a es igual a menos 3, entonces lo ponemos aquí, menos 3. De esta forma, desarrollamos y bueno, decimos que esta transformada es igual a la función f de s menos por menos más 3. Y aquí lo tenemos, esta función imagen es la que obtuvimos a partir de la definición del primer teorema de traslación, que es esta que tenemos aquí. Entonces, esta también la vamos a guardar de este lado. Una vez que tenemos estos tres elementos, nos vamos a fijar en la función imagen que acabamos de obtener, principalmente en su argumento. En este caso, su argumento es s más 3. Entonces, vamos a decir que este s más 3 va a ser un nuevo s. ¿Cómo es esto? Pues decimos que s va a ser igual a s más 3. Y bueno, una vez que tenemos esta asignación, ya podremos hacer nuestra última sustitución, que la llamaremos sustitución de f de s. Bueno, una vez que tenemos aquí marcada la sustitución de f de s, este es justamente este que ya habíamos almacenado. Entonces vamos a decir que la transformada de Laplace de esto que tenemos aquí va a ser igual y vamos a colocar esta primer función imagen que fue s sobre s al cuadrado más 4. Y aplicaremos la sustitución. En este caso es la sustitución de esta s, que s es igual a s más 3. Y aplicamos la sustitución en la función imagen. Tendríamos entonces que esto va a ser igual, en donde tengamos s vamos a poner s más 3. S más 3 sobre, aquí tenemos también esta s que es esta de acá, pondríamos entonces s más 3, pero está al cuadrado, entonces lo pondremos así, entre paréntesis, más 4. Y aquí lo tenemos. Lo único que queda para resolver esta transformada es desarrollar esta nueva función imagen.
Una vez que lo tenemos aquí, pues bueno, esto va a ser igual a s más 3 sobre, y aplicamos aquí el binomio cuadrado. Entonces vamos a tener el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que en este caso es 3, más 4. Lo seguimos conservando. Esto va a ser igual a s más 3 sobre s al cuadrado más 6s más 9, y aquí adicionamos este más 4. Aquí lo tenemos. Bueno, resolviendo tendríamos s más 3 sobre s al cuadrado más 6s más 13. Y de esta forma, bueno, ya hemos obtenido nuestro f de s final. ¿Cuál es esta función? Pues bueno, si decimos que es f de s, en este caso, pues no lo es, porque el f de s que buscamos para este primer teorema de traslación fue la que obtuvimos de la transformada de la función f de t. Entonces, este resultado final realmente pues es el que hemos buscado desde el inicio. Esto es f de s menos a, donde esta función imagen final f de s menos a es igual a s más 3 sobre s al cuadrado más 6s más 13. Es decir que la transformada de Laplace de la multiplicación de estas dos funciones dependientes de t, función exponencial a la menos 3t multiplicada por el coseno de 2t, va a ser igual a s más 3 sobre s al cuadrado más 6s más 13. Y con esto, bueno, terminamos el primer ejemplo del primer teorema de traslación de la transformada de Laplace. Es muy fácil y aquí lo podemos dividir en pasos. Primeramente buscamos este f de s, después buscamos la constante a de la función exponencial, aplicamos la sustitución para encontrar esta nueva función imagen, del argumento obtenemos el valor de s y a partir de esta s hacemos la sustitución en f de s, que es esta de acá. Entonces sustituimos simplemente esta s con este valor aquí. Y bueno, finalmente, una vez que ya está sustituida, pues la desarrollamos hasta llegar a este punto, al cual, bueno, pues ya sería la transformada y sería la función imagen f de s menos a de esta transformada de Laplace. Como práctica, aquí tienes dos ejercicios propuestos. Inténtalos resolver. Aquí te daré un par de recomendaciones. La primera es que intentes ver todo esto que tenemos entre paréntesis como un f de t. Y bueno, a todo este f de t sacarle su transformada de Laplace para obtener el primer f de s. Y la segunda recomendación que te doy es de que, bueno, apliques justamente la propiedad de linealidad que vimos en el video pasado para cada una de estas funciones. En general, finalmente lo que tienes que hacer es sacar la transformada de Laplace de todo esto aplicando la propiedad de linealidad y después el resultado que obtengas, que es el f de s que almacenamos por acá en esta área hace un momento, bueno, es al que le vas a tener que aplicar el primer teorema de traslación, igualando la transformada con f de s menos a. Y a partir de ahí, pues bueno, ya vas a poder desarrollar todo. Realmente, pues esto son aplicaciones ya del primer video en el que vimos la propiedad de linealidad y de este segundo para el primer teorema de traslación. Una vez que termines los ejercicios, podrás comparar tu resultado en el enlace que hay en la descripción. Además, de igual forma, si llegas a tener alguna duda en el proceso y no puedes terminar el ejercicio, allí mismo en ese enlace encontrarás un video con todo el desarrollo para cada uno de los ejercicios, así que adelante. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y darle like al video. Mi nombre es Víctor PC y nos vemos en el siguiente video, donde aprenderemos a resolver el recíproco del primer teorema de traslación de la transformada de Laplace.